Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita. A pesar de lo que se está viviendo a nivel mundial, espero que Dios les esté cuidando y protegiendo y en su casa, a su familia, no les esté faltando absolutamente nada, ¿verdad? Y si hay alguien enfermo en casa, también que Dios les pueda estar eh, cuidando y tratando, ¿verdad? Ustedes en casa de seguir las indicaciones que tanto nuestro presidente como nuestras autoridades están tomando, ¿verdad? Para el cuidado de nuestra salud. El día de hoy vamos a ir trabajando ya uno de los últimos módulos de este trimestre, del segundo trimestre, y encaminándonos a nuestra evaluación trimestral, la evaluación final. Así que espero que le estemos poniendo atención, responsabilidad también a los diferentes cursos, no solamente al curso de inglés, sino a todos los demás, ¿verdad? Todos los cursos son importantes, no hay ninguno menor, todos debemos de aprobarlos y de estudiarlos diligentemente. Así que para el día de hoy vamos a empezar, vamos a ubicarnos en nuestro libro en la página número 44, 45, 46. Y en la página número 47, esta vez vamos a tener bastantes páginas para poder trabajar, así que espero que si se extiende un poquito este video, pues podamos ir acomodándonos bien para poder pasar el tiempo necesario de estudio. El tema que vamos a ver es He spent a lot of money. Ese es el nombre de nuestra lección. Sin embargo, vamos a estarnos concentrando en lo que es el tiempo pasado simple, que en el anterior video lo empezamos a ver, pero no de una forma, por llamarlo así, detallada. En este momento sí lo vamos a hacer así. Antes de empezar con este tema, vamos a ver que vamos a tener un vocabulario bastante corto. En este caso vamos a utilizar las expresiones a little of, que es un poco de, a lot of, mucho de, y a few of, algo de. Estas expresiones las vamos a ir utilizando prácticamente en el ejercicio número 2, ejercicio número 4, ejercicio número 5 de nuestro libro. El ejercicio número... sí, ahí nos quedamos, perdón. ¿Sí? Creo que anteriormente les mencioné que íbamos a trabajar el ejercicio 6 y 7, si no estoy mal, pero ese no lo vamos a trabajar, solamente vamos a trabajar el 8 de la página 46 y el ejercicio 9 de la página 47, solo para ir aclarando. Muy bien, entonces vamos a empezar con el tema pasado simple, las reglas gramaticales de los verbos regulares. Dice acá, ¿por qué les estoy escribiendo esa aclaración, llamémosle, al título de verbos regulares? Porque en el tiempo pasado simple vamos a ver que aparecen dos tipos de verbos: los verbos regulares y los irregulares. Los verbos regulares son los que por su forma de escritura regularmente van a terminar en ed. Y eso nos va dando una idea de que estamos hablando de los verbos regulares. Dentro de un momento les voy a explicar cómo los vamos a aprender a diferenciar. Es un tanto, por llamarlo así, sencillo, sin embargo requiere bastante trabajo extra. Para esto nos vamos a auxiliar, para los verbos regulares, nos vamos a auxiliar de unas pequeñas reglas. En primer lugar, en la regla número 1 nos dice verbos que terminen en una letra E. ¿Qué hacemos? Únicamente le vamos a añadir la letra D al final. Ejemplo, the change. Ahí me hace falta la D, disculpen. The change pasa a changed. The believe a believed. ¿Sí? Únicamente le tenemos que agregar la letra D. Número 2.
si el verbo termina en una vocal corta y una consonante juntas al final, excepto que sea una Y o una W, vamos a duplicar esa consonante final y vamos a agregarle la ed. Aplica también para verbos que sean monosilábicos. Ejemplo, tenemos ahí stop. Se le llama o se conoce como vocal corta por el sonido, ¿verdad? Entonces aquí también nos vamos a auxiliar no solamente de la escritura, sino del sonido. Stopped pasa a stopped. Muy bien. Commit, committed. Y luego tenemos nuestros verbos en forma monosilábica o en escritura monosilábica. Por ejemplo, hug, hugged. Beg, begged. Si se dan cuenta, es la segunda consonante, o la última, perdón, la que estamos duplicando. De tal modo que, por ejemplo, en el inciso C, y el verbo hug, que sería abrazar, le estamos duplicando la letra G y le agregamos el ed. Aquí es una, llamémosle así, casualidad que ambos terminen en la letra G, pero vamos a encontrar algunos otros verbos que quizá no sean o no terminen con la letra G, que son los que debemos de duplicar. Por eso solo hablamos de duplicación de la consonante. La regla número 3 nos dice que los verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Y a continuación, de nuevo, como lo decía al inicio, le vamos a agregar el ed. Ejemplo, tenemos ahí study. ¿Qué hacemos con study? Le cambiamos la Y por una I y le agregamos el ed. Study, studied. Try, tried. Y de esa cuenta estamos transformando de el presente simple, podríamos decir, al pasado simple. Es una forma bastante corta, llamémosle así, de poderla entender. En este caso, el numeral 4 nos indica que para formar el pasado simple con los verbos regulares usamos el infinitivo y le añadimos la terminación ed, que era lo que les explicaba al inicio. La forma se aplica para todas las formas de las personas: I, you, he, she, it y we, they. Ejemplos tenemos want, wanted. Si ustedes se dan cuenta, no aplica ninguna de las reglas anteriores. No termina en e, no tiene una consonante y una vocal al final, y tampoco termina en y. Stay, en este caso, termina en y, pero antes tiene una vocal y no tiene anteriormente una consonante como le dice la regla, por lo tanto solo le agregamos ed. Learn también no cumple con ninguna de las reglas anteriores, por eso solo le agregamos el ed, learned. Y awoke, walked. Estas son las reglas. Ahora vamos a pasar a ver los que son los irregulares. En este caso, vamos a tomar la siguiente prevención. ¿Sí? Hay muchos verbos irregulares en el idioma inglés. Bastantes. Desafortunadamente no hay una norma establecida para poderlos transformar o formar. Entonces a continuación les muestro únicamente 3 verbos irregulares, los más comunes, y que en este caso actúan o sirven como verbos auxiliares. Ejemplo, el verbo to be, su forma pasada sería was, para los que están en singular, que puede ser I, he, she, it, y en plural were, que podría ser también you, we y they. Para el auxiliar do, que se convierte en did. Este es muy importante porque también va a formar parte, como les decía, de nuestras oraciones como un verbo auxiliar. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Y el verbo have, que se convierte en had. El listado de los verbos irregulares de los que se pudo compilar se encuentra en el documento adjunto, que también van a tener ustedes en la descripción de la tarea en el Classroom,
para que ustedes lo tomen en cuenta, que es el documento que hay que leer. Ahí también viene explicado lo que les acabo de comentar en el video. Vienen con los ejemplos y ahí está precisamente el listado de esos verbos irregulares para que ustedes los puedan leer. Ahora bien, ahora lo que les voy a explicar es entonces cómo aprendo yo a diferenciar cuándo es un verbo regular y cuándo es un verbo irregular. Pues muy sencillo, esto es como que matemática. Vamos a descartar. Si el verbo que yo estoy tratando de formar en pasado se encuentra en este listado, entonces vamos a indicarnos que el verbo es un verbo irregular. Y, como les decía por descarte, si el verbo que estoy tratando de formar a su pasado simple no se encuentra en este listado de los irregulares, entonces por descarte decimos o deducimos que es un verbo regular y que debemos agregarle el ed dependiendo las reglas que le competan a cada uno. Entonces por eso es que les decía que puede que sea una tarea sencilla, ¿sí? Que no requiera demasiado trabajo. Sin embargo, el esfuerzo es que nosotros debemos de ir aprendiendo todos los verbos en su forma de pasado simple que sean irregulares para poder ir descartando la posibilidad de que estos sean regulares. Y tenemos aquí unas pequeñas oraciones que nos van a ayudar a entender un poquito lo que les decía anteriormente y que también vamos a ir tratando de explicar cómo sucede esta dinámica al momento de escribir oraciones. En la forma afirmativa, si ustedes se dan cuenta, tenemos el sujeto y a continuación el verbo en su forma de pasado simple, que diría I bought. I bought a lot of sugar. Yo compré mucha azúcar. ¿Sí? Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, el verbo comprar es el que está escrito en pasado. ¿Sí? O sea, en la forma afirmativa, todas las reglas que vimos anteriormente van a aplicar a ese verbo. En el caso de la forma negativa, si ustedes se dan cuenta, aparece el did. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hablando del tiempo presente, el auxiliar sería el do. Y ya establecimos que el pasado simple del verbo do es did. Entonces diría I did not, yo no. Y buy ya no está escrito como anteriormente. Se pueden dar cuenta ustedes en la forma afirmativa aparece bought, ¿sí? Sino que en la forma negativa quien tiene la modificación del tiempo gramatical es este verbo, el auxiliar. Entonces una vez nosotros modificamos ese verbo ya no es necesario modificar el siguiente. Entonces sería I did not buy a lot of sugar. Yo no compré mucha azúcar. Y en la forma interrogativa sucede exactamente lo mismo, ¿verdad? Aparece el auxiliar como si estuviéramos en presente, aparecería el do. Pero como estamos hablando en pasado, lo transformamos y escribimos did I buy a lot of sugar? ¿Compré yo mucha azúcar? Y de nuevo, como en toda la temática de los tiempos gramaticales que hemos estudiado y de las mismas estructuras, si nuestra respuesta fuera afirmativa, por ejemplo, que sería yes, I bought a lot of sugar. Yo compré mucho azúcar. Y si fuera negativo, solo sería no, I did not buy a lot of sugar. Muy bien. Ejemplo número 2. Forma afirmativa. They took a few sandwiches. Ellos tomaron algunos sándwiches. En la forma negativa, de nuevo vemos lo que les explicaba anteriormente. El auxiliar es el que está en pasado y el siguiente verbo, que es el que explica la acción, se mantiene en su forma base o infinitiva, que en este caso sería take o tomar. They did not take. Ellos no tomaron algo de sándwiches. Y en la forma interrogativa de nuevo vemos que al inicio aparece
el auxiliar did y el verbo sigue estando en presente porque quien absorbió el tiempo gramatical es el auxiliar. En este caso nuestra oración diría: ellos tomaron algo de sándwiches. Y como les decía anteriormente, la respuesta fuera afirmativa: yes, they took a few sandwiches. O en su defecto, en forma negativa: no, they did not take a few of sandwiches. Prácticamente esta sería nuestra lección. Como les decía, estas oraciones nos pueden servir tanto para los ejercicios, por ejemplo, 4, ejemplo 5, porque estamos utilizando también estas expresiones, ¿verdad? Estas frases de cantidad. Y en el caso del ejercicio número 8, que nos piden que escribamos oraciones en forma afirmativa y negativa sobre la información que nos da. Y aquí incluso en el ejemplo hasta tenemos forma interrogativa. Y en el ejercicio 9, si ustedes se ubican en la página número 47, se dan cuenta que tenemos unas columnas y unas líneas. En la columna tenemos los verbos en su forma de presente o la forma base. Luego tenemos el espacio. Y en el pequeño recuadro de color como verde amarillento tenemos los verbos escritos en su forma de pasado simple. O sea que nosotros aquí incluso podríamos tratar de ir intuyendo a qué verbo le corresponde. Sin embargo, si no creemos que podemos hacer esa intuición, llamémosle así, de relacionar o seleccionar el verbo en su forma de pasado simple para cada verbo en su forma de presente, podemos auxiliarnos del listado que está en el documento para que ustedes puedan ir transformando esos verbos en presente al pasado y nos demos cuenta cuál de los que están escritos es el que le corresponde a cada uno. Y con esto pues prácticamente estamos terminando el video del tema que estamos viendo, que en este caso, repito, es el pasado simple. De cualquier modo, como siempre les explico y les pido, si alguien tiene alguna duda o pregunta, puede hacerlo vía Classroom antes del día de la entrega de la hoja de trabajo, y si no, pues en el día que nos vemos en las clases virtuales, con todo el gusto también pueden plantear sus dudas o preguntas, ¿verdad? De preferencia que ustedes revisen el video, el documento, que lo puedan leer porque también se explica, solo que es de manera escrita. Y si ustedes pues quizá por medio del video yo no me dé a entender, pues me dé a entender un poquito más de manera escrita, ¿verdad? Pero es prácticamente el mismo contenido que yo les estoy dando a conocer en este caso por vía video. Así que de nuevo repito, espero que se encuentren bien en casita, que nada les esté haciendo falta, que toda la familia se encuentre bien y que primero Dios también, como les decía, al hacer caso de las reglas o normas que nos pone el gobierno, cada uno también en casa pueda velar por el cuidado de su familia, ¿verdad? Si bien no estamos saliendo, pero algún miembro de la familia sale, tener el cuidado de que se proteja, ¿verdad? Entendemos que en muchas situaciones es necesario salir, pero no hay que salir descuidado, ¿verdad? Hay que cuidarse, hay que usar el tapabocas, lavarse las manos, el uso de alcohol en gel, sanitizarse, el uso del alcohol al momento que uno sale y regresa a casa, puesto que uno no sabe en qué ambiente pues estuvo y si uno pues está propenso a poderse contagiar. Pero primero Dios, confiemos en Él, que no nos vamos a enfermar si seguimos todas las directrices y cuidados para nuestra salud. Entonces de nuevo repito, que Dios me los bendiga. Si Dios lo quiere, nos vemos en el próximo módulo. Éxitos en los demás cursos ahora que se viene el final del trimestre, y espero que sean puros éxitos para cada uno de ustedes. Como siempre, que se encuentren bien y si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.